Muy bien, compañeritos. Pues nada, todavía no se carga ahí esto. Puede ser. Ah, sí, ya se cargó, ¿verdad? Ahí está, ya se ve. Ahí está. Entonces, el día de hoy podemos. Estoy acá. ¿Qué pasó? Hasta las 7. El día de hoy vamos a iniciar con el tema de conceptos básicos y la ley de la termodinámica. Básicamente, el día de hoy es comenzar con toda la parte de, pues sí, ¿no? Del lenguaje que se utiliza en la parte termodinámica. En ese sentido, compañeros, pues bueno, lo primero que tenemos que definir es la termodinámica. Y en general, compañeritos, nosotros tenemos tres definiciones de termodinámica. ¿Sí? Una de las primeras, la que nos dice, lo que nos dice la primera definición de la termodinámica es que es una ciencia, ¿sí? Es una ciencia, ¿sí? Es una ciencia que estudia las relaciones entre el calor y el trabajo. Ay, y el trabajo, ¿sí? Así como las propiedades físico-químicas, ¿sí? Esa es una de las definiciones. Otra de las definiciones, ¿sí? Otra las vamos a parafrasear, nos dice que estudia, ¿sí? Estudia, es una ciencia, bueno, es una ciencia también, que estudia los procesos de conversión de energía. Empezó a llover. Y una tercera definición, ¿sí? Podría ser la ciencia, es una ciencia también, ¿sí? Que estudia, que trata, vamos a poner aquí, que trata de las interacciones de la energía, ¿sí? Y los sistemas materiales. Las tres definiciones, compañeros, como podrán observar, están marcando el mismo concepto, ¿sí? ¿Cuál es el mismo concepto? La energía, ¿verdad? Como tal. Entonces, si lo visualizamos, la primera me dice que estudia las relaciones entre el calor y el trabajo. Bien. La otra me estudia la conversión de la energía, que es lo de arriba. Las relaciones entre el calor y el trabajo es que el calor se convierte en trabajo y a su vez el trabajo se convierte en calor. Ese es un proceso de conversión, es el proceso de conversión de la energía. ¿Sí? Y el otro que me estudia las interacciones de la energía, que es el calor y el trabajo, y los sistemas materiales. Es decir, ay, qué feo escribí, compañeros, voy a mejorar la letra, ¿eh? Es decir, no solamente, déjenme cerrar la imagen. No solamente, compañeros, no solamente me va a estudiar las relaciones entre la materia, entre la energía, que es el calor y trabajo, sino también los dispositivos en los cuales yo voy a llevar a cabo esas transformaciones, ¿verdad? ¿Dónde lo voy a llevar a cabo? ¿En un motor eléctrico, en un motor de combustión interna, en una máquina? ¿Dónde voy a llevar a cabo? ¿En una turbina, etcétera? ¿Verdad? Entonces, primeramente, pues bueno, esas son las tres definiciones. Y algo importante, compañeros, es que pues bueno, la termodinámica va a estudiar, pues, energía. Eso es lo que vamos a hacer. Nosotros tratar de determinar de alguna forma u otra esas interacciones y cómo se llevan a cabo, ¿verdad? Ahora, la termodinámica está basada en bueno, sí, son tres leyes, tres leyes. Bueno, vamos a ponerle las leyes de la termodinámica, ¿sí? Les voy a recomendar por ahí, hay una serie, bueno, no es cierto, es una película de Netflix, está buenísima, compañeros, está buenísima. Se llama Las leyes de la termodinámica. Trata de cómo aplicar las leyes bueno, cómo tratan de aplicar las leyes de la termodinámica a las relaciones personales.
Se las recomiendo muy bien. Entrevistan a doctores especialistas en el área de varias universidades renombradas en el mundo. Es una serie, una película española. Se las recomiendo bastante. Miren, ahorita les digo cuál es esta. Digo, ustedes que están ahorita empezando con esta parte de la termodinámica. Ah, caray, ¿esta cuál es? Este, eh, Así se llama. Ay, bueno, con un espacio. Aquí está. Esta, compañeritos, las leyes de la termodinámica. Bueno, aquí nada más les voy a poner así. No se las voy a poner, obviamente. Aparte se va a escuchar todo trabado. Pero se las recomiendo bastante. Ay. Bueno, ahí empiezan con Ludwig Boltzmann y ahí es la ecuación para calcular la entropía, ¿no? K logaritmo de W. Ya después la vamos a ver. Y si trae desnudos y un poco de lenguaje inapropiado y consumo de tabaco. Está muy buena, ¿eh? Se la recomiendo. Las leyes de la termodinámica, compañeros. Está buenísima. Y está un poco compleja, ¿eh? O sea, tampoco crean que es una serie para cualquier persona. O sea, generalmente esta serie va un poco orientada más a la gente, pues sí, del área de ciencias, vamos a decirle, de ciencias exactas, ¿no? Tipo ingenieros, físicos, químicos. Porque, por ejemplo, cuando yo la estaba viendo, de repente ponen unos conceptos muy, muy rebuscados y uno le tiene que poner pausa y atrasarse. O sea, y es que uno ya los domina. Pero bueno, se las recomiendo ampliamente. Entonces, las leyes de la termodinámica técnicamente son... ¿Sí, alguien iba a comentar algo? Nada más te quería preguntar, ¿cuáles eran los tres procesos que dijo de la conversión de la energía? No, la conversión de energía es de calor a trabajo o de trabajo a calor. ¿Sí? Sí, esos son los procesos de conversión de la energía, compañera. O sea, el calor le va a generar trabajo y el trabajo le va a generar calor. Nada más es un proceso. ¿Dije tres? ¿Dije tres? No, es que como no había escuchado bien, por eso le volví Ah, a preguntar. ya. Está bien. Sí, nada más es eso, ¿no? O sea, podemos nosotros tener una fuente de calor y esa fuente de calor la podemos convertir en trabajo. O al revés, una fuente de trabajo la podemos convertir en calor o se nos convierte en calor. Por ejemplo, un ejemplo de calor a trabajo, pues es el motor de combustión interna, ¿no? Yo tengo la gasolina, la quemo, me va a generar, esa energía química se va a generar, se va a manifestar en forma de calor, ¿sí? En forma de calor. Y lo que hace todo el motor, es un conversor de energía. Esa energía química, que es energía térmica o calor esencialmente, lo va a convertir en energía mecánica, que es el trabajo para generar un movimiento. ¿Sí? En esa conversión, ¿sí? En ese conversor que le llamamos nosotros motor o vehículo, si lo quieren ver como un todo, ¿sí? Ese conversor, vamos a tener pérdidas, ¿sí? Y esas pérdidas, ¿cómo las vamos a verificar? ¿Cómo las vamos a constatar? Pues con el calentamiento, ¿sí? Si ustedes ponen las manos en el cofre, pues está caliente. Y es por toda la energía química de la gasolina que se está perdiendo, ¿sí? ¿Dónde se está perdiendo? Pues se está perdiendo en el medio ambiente. Y otra se convierte en movimiento, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso inverso? ¿Sí? En el proceso inverso de nosotros tenemos movimiento, ¿sí? Por ejemplo, cualquier cosa que se esté moviendo está disipando calor por fricción. Entonces ahí estamos teniendo conversión de trabajo a calor, ¿sí? Y esos son los procesos, básicamente. Sí, nosotros tenemos procesos de trabajo a calor, de calor a trabajo, etcétera, etcétera. ¿Va? A ver, aguántenme. Ya, es que es una cosa con la materia de reactores, perdón. Entonces, bueno, esa es la parte interesante de la termodinámica, ¿no? Que vamos a estudiar eso. Ahora, esas conversiones de calor a trabajo y de trabajo a calor están basadas en las leyes de la termodinámica, que son cuatro, ¿sí? Bueno, obviamente, pues es la primera ley, vamos a poner aquí la primera ley, ¿sí? Y es la más famosa de todas, la primera ley, esta nos da el concepto, bueno, introduce, vamos a poner aquí, introduce el concepto
de energía interna. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede, compañeros? Pues nada, el concepto de energía interna es bastante complejo porque la energía interna es la energía interna de un sistema, ¿no? Y la energía interna de un sistema, pues son muchas cosas, ¿no? Desde, por ejemplo, el movimiento, las vibraciones de los enlaces de la sustancia, el movimiento de la sustancia, o sea, es demasiado, es la suma de todas las energías de un sistema, esa es la energía interna, ¿sí? Entonces, la primera ley introduce ese concepto. La segunda ley, ¿sí? La segunda ley, no se establece el equilibrio térmico, ¿sí? Establece el equilibrio térmico, ¿sí? Eso es lo que nos establece el equilibrio térmico e introduce el concepto de temperatura, ¿sí? Es decir, y bueno, ya posteriormente, pues vamos a ver que no solamente hay un equilibrio térmico, sino también hay un equilibrio mecánico y un equilibrio químico, ¿verdad? O sea, tanto las tres van a suceder, van a tratar de suceder. En general, bueno, todos los sistemas tienden al equilibrio, ¿sí? Porque es el mínimo estado de energía, es donde el sistema es completamente estable. A ver, bájale poquito, cabezón, bájale poquito. La tercera ley. Sí, la tercera ley, perdón, ay, aquí me equivoqué, es la ley cero. Esta es la ley cero. Aquí por estar acá distraído. Esta es la ley cero. Ahorita les platico por qué es la ley cero. Luego, la segunda ley, sí, la segunda ley, nos introduce, aquí vamos a poner aquí, introduce, dije que iba a escribir bien, perdón, compañeritos. Introduce el concepto de entropía, ¿sí? Y por último, la tercera ley. Aquí, ahorita lo estoy poniendo muy general, muy, muy general. Introduce el concepto ay, de mínima entropía. Digo, entropía cero. Mini, mínima. A ver. Entonces, en ese sentido, compañeros, pues bueno, ese concepto con estas cuatro leyes de la termodinámica vamos a explicar todos los fenómenos, ¿verdad? Ahora, la más utilizada es la primera ley, ¿sí? Muchos ya hasta conocen la fórmula, ¿no? Se las voy a poner ahorita nada más así, porque ahorita es todo esto muy general, que la energía interna, que es el delta U, es igual al calor menos el trabajo, a Q menos W, ¿sí? Entonces, con esa ecuación, pues nosotros vamos a calcular las relaciones entre el calor y el trabajo. Ahora, primero salió obviamente, vaya la redundancia, salió primera ley, ¿no? Que es el concepto de energía interna y cómo relaciona el calor y el trabajo, este concepto. Posteriormente salió la ley del equilibrio térmico, pero después se observó que esta ley, pues es la base de la anterior, ¿verdad? Entonces dijeron, chispas, pues ya todo el mundo conoce la anterior como la primera ley, pues ya no podemos renumerar, que sí lo hubieran podido hacer, ¿verdad? Digo, en ese tiempo a lo mejor sentían que ya estaban en la meca del conocimiento y pues dijeron, chin, se nos va a hacer aquí un revoltijo. Entonces lo que dijeron, ¿sabes qué? Pues como es la base, pues le vamos a poner la ley cero para que vayan en orden. Y después por orden salió después la segunda ley, que fue establecida también mucho por Boltzmann, que es el concepto de entropía, y la tercera ley que introduce el concepto de mínima entropía. Cada una de estas leyes las vamos a estar viendo a profundidad a lo largo de este curso, ¿sí? Solamente quiero que sepan que esta es la base fundamental de la termodinámica, ¿sí? Y de los balances de energía en ingeniería, ¿sí? En general. Ahora, nosotros para antes de entrar a energías internas y calores y trabajos y entropías y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Tenemos que definir los conceptos fundamentales de la termodinámica, que el primero es, ¿qué es un sistema termodinámico? ¿Sí? Un sistema termodinámico.
Y técnicamente, compañeros, técnicamente casi cualquier cosa va a entrar en un sistema termodinámico o todo lo podemos establecer en un sistema termodinámico. Entonces, un sistema termodinámico, compañeros, es una región finita, finita de materia, ¿sí? De materia delimitada por una región espacial, ¿sí? ¿A qué me refiero que podemos hacer casi todo como un sistema termodinámico? Por ejemplo, si nosotros vamos a estudiar un sistema biológico, pues puede ser, por ejemplo, que nuestro sistema termodinámico sea todo el cuerpo, ¿verdad? Ese sería nuestro... O, no sé, por ejemplo, podemos hablar, por ejemplo, del puro sistema nervioso, por decir algo, ese sería todo mi sistema, o lo podemos delimitar más, una neurona, eso sería mi sistema termodinámico, o todavía más, una célula. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a tener o cuál va a ser el criterio para delimitar el sistema termodinámico? Pues, ¿qué puedo medir? Ese es fundamentalmente, ¿qué datos puedo obtener para nosotros poder predecir, pues, algunas propiedades, ¿no? Pero el sistema termodinámico es esa región. Entonces, yo lo puedo poner así un dibujito, ¿sí? Y ahí está, este sería nuestro sistema, ¿sí? Y entonces aquí vamos a poner, esto sería la frontera, ¿sí? La frontera de mi sistema. Y lo que esté afuera, pues bueno, son los alrededores. ¿Sí? Eso sería mi sistema. Entonces, obviamente en algunos casos vamos a poder aislar el alrededor, en otros casos no vamos a poder aislar, o en algunos casos vamos a querer aislar el alrededor, ¿verdad? Entonces, ese sería un sistema termodinámico, una región finita de materia delimitada por una región espacial. ¿Sí? Ahora, la frontera, aquí la frontera puede ser, ¿sí? Puede ser hipotética o real, ¿verdad? ¿Sí? ¿A qué se refiere con hipotética o real? Por ejemplo, no sé, por ejemplo, aquí la región de un cuarto, o sí, imagínense, ahí su recámara, donde están ahorita. Pueden delimitar el área, ¿sí? El área, decir, ¿sabes qué? Mi área sería lo que está aquí alrededor de la computadora. Por ejemplo, yo voy a estudiar las interacciones de la energía que disipa mi computadora con respecto al medio ambiente. Y puedo decir, ¿sabes qué? Mi región espacial sería a 1 metro o 30 centímetros de alrededor de mi máquina. O sea, no hay una frontera real, me la estoy imaginando yo, ¿sí? O puede ser física, ¿sí? Por ejemplo, la piel, si voy a estudiar una persona, pues su frontera sería la piel, ¿no? Hasta aquí, ya no más, ¿sí? Entonces, esa frontera puede ser, real o puede ser ficticia, ¿verdad? Ahora, como yo les mencionaba, el sistema puede tener varias características muy importantes, ¿no? Entonces podemos nosotros clasificar el sistema de un montón de formas, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a poner aquí? Vamos a poner clasificación de los sistemas. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a poder hacer? Bueno, una parte, ¿sí? Una parte sería un sistema cerrado, ¿sí? Un sistema cerrado. Y en el sistema cerrado, compañeros, aquí, bueno, algunas de estas partes de algunos de sus conceptos ya los habían visto por ahí en balance, ¿sí? En un sistema cerrado no hay ni entrada, ¡ah! No hay ni entrada ni salida de materia. Pero sí de energía, compañeros, pero sí de energía. ¿Sí? Eso sí puede ocurrir. O sea, en un sistema cerrado no hay una entrada de materia ni para adentro ni para afuera, ¿sí? Entonces, eso podría ser, por ejemplo, un pistón cerrado, ¿sí? Y ya, ¿no? Un sistema abierto, también podemos tener un sistema abierto. Y bueno, en este, pues obviamente, pues va a existe flujo de materia y energía. Generalmente los sistemas abiertos, pues son los más raros, ¿no? Porque, pues bueno, es muy difícil de controlarlos, porque bueno, pues es un caos, ¿no? Pero bueno,
Pueden existir. En sí, por ejemplo, el motor de combustión interna es un sistema abierto porque entra gasolina, hay reacción química, salen los gases, sale energía. O sea, ese puede ser un sistema abierto, la cámara de combustión, ¿verdad? ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Hasta aquí, compañeritos? ¿No? Compañera Daniel. No, profe. Muy bien, muy bien. Entonces, Profesor, dígame, compañero. ¿a qué se refiere con que sí hay salida o entrada de energía en un sistema cerrado? O sea, ¿cómo se toma en cuenta eso de la energía? Era lo que era lo que comentaba ahorita, ¿no? Por ejemplo, el motor de combustión interna, usted mete gasolina, ¿no? Entonces, de entrada hay un flujo de materia dentro del cilindro del motor, ¿verdad? Entonces, entra y luego va a haber reacción química y parte de esa energía va a hacer que se mueva el pistón, ¿sí? Pero parte de esa energía se va a transferir a través de las paredes del pistón y usted lo va a ver manifestado en el calentamiento del motor. ¿Sí lo visualiza? Entonces, ahí hay salida de energía de mi dispositivo que estoy estudiando. Es decir, si yo dibujo aquí el pistón, ¿sí? Aquí vamos a dibujar el pistoncito, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder? Aquí va a haber una reacción química, ¿sí? Se va a convertir en CO2 y en agua, ¿sí? Y entonces, parte de esa energía, pues se va a ir a mover el movimiento. Y otra parte de la energía se va a disipar a través de la frontera. ¿Cuál va a ser mi frontera? Pues el pistón. Y se va a ir a los alrededores. ¿Sí lo visualiza, compañero? Compañerito. Sí, profe, sí. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sería, por ejemplo, un sistema cerrado? Pues el que yo pudiera aislarlo, ¿sí? Si yo tuviera la capacidad, por ejemplo, de poner un aislante, pues ahí técnicamente la energía queda encerrada y yo no tendría flujo de energía hacia afuera. Que sí ocurre. Por ejemplo, cuando yo transporto vapor para todo el proceso, para cualquier proceso industrial, yo utilizo típicamente vapor como medio de calentamiento. Entonces el vapor que me sale de la caldera a veces llega a estar hasta 10 o 20 o hasta 50 metros. Por ejemplo, la columna de destilación a veces llega a estar hasta 50 metros. Y fíjense, para que se tengan una idea, por ley, compañeros, por ley, déjenme acuerdo cuánto era la distancia. Eran 50 metros. Por ley, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, cuando ustedes operan una caldera, la succión del combustible, en este caso muchas veces se utiliza nafta o gasóleo, esa succión tiene que estar al menos, no eran menos, eran 20 metros. Tiene que estar al menos 20 metros de la caldera y luego la caldera genera vapor y la descarga de vapor tiene que estar a otros 20 metros, ¿sí? Entonces, esa es la distancia, mínimo requieren 40 metros desde la succión del combustible hasta la descarga del vapor. Entonces, ese tramo, compañero, pues imagine que está trabajando en invierno, pues se va a condensar, ¿no? Porque el vapor va a traer mucha energía que va a estar siendo disipada al medio ambiente. Sería un sistema abierto, ¿verdad? Bueno, será un sistema abierto cuestión a la energía. Sería un sistema cerrado, perdón, porque no saldría el vapor, pero sí hay transferencia de energía. Entonces lo que hace uno es poner lana mineral, ¿sí? Aislar toda la tubería, pues para que esa transferencia de energía se minimice. Y siempre va a existir la transferencia, pero la podemos minimizar. Ahí podemos tener un sistema cerrado, donde el vapor no va a salir, pero sí va a salir la energía, ¿sí? Y bueno, ese será un sistema abierto. Ahora, otro tipo de sistema que también podemos tener es un sistema aislado, ¿sí? Que es el que les mencionaba, ¿no? Técnicamente, hipotéticamente no existen, teóricamente sí pueden existir, ¿verdad? En este caso no hay transferencia de calor, bueno, de energía más bien, porque es de energía. Ahorita estamos hablando en general. No hay transferencia de energía ni de materia. ¿Sí? ¿Cuál sería ese, por ejemplo? Pues sería, por ejemplo, un reactor. Ahí ustedes pueden tener un reactor, meten todos sus componentes y lo aíslan, ¿sí? Lo aíslan térmicamente, le ponen ahí un montón de lana mineral.
Hay reacción química, está en batch, no sale nada y se queda todo quietecito, ¿sí? Y la energía igual, ahí se queda, ¿sí? Técnicamente, estos sistemas aislados, pues son hipotéticos, porque como les menciono, supongan ustedes que van a tener su reactor muy bien aislado, pero sí va a haber una pérdida de energía, compañeros. Va a existir. Ya después cuando lleven transferencia de calor, pues bueno, esa calor se calcula, porque existe esa transferencia, ¿no? De un sistema aislado. Y luego tenemos aquí, compañeros, el sistema adiabático. ¿Sí? En su definición, no hay transferencia pues, de energía. Vamos a poner así, sí, no hay transferencia pues sí, de energía. ¿Sí? Está completamente aislado, está térmicamente aislado. O sea, puede haber transferencia de masa, pero no de energía. Este sistema de aquí, compañeros, fíjense bien, lo voy a poner así en un rectangulito, es como lo ideal. ¿Sí? Esto sería lo ideal. ¿A qué voy con esto? Voy a poner un ejemplo. Siempre se los pongo. Siempre les pongo ese ejemplo. Lo voy a volver a poner. Por ejemplo, voy a poner un compañero para que no vayan a pensar que es acoso, porque luego está muy bravo ahorita lo del acoso. A usted, compañero Ruiz. ¿Se anda por aquí, compañero Ruiz? ¿Sí, verdad? A ver, compañero Ruiz. Voy a ponerlo como ejemplo. Es más, lo voy a poner, ¿no? Imaginemos que el compañero Ruiz anda buscando pareja sentimental, ¿no? Por alguna razón. La que sea, ¿no? Entonces, no, no es cierto. No, no voy a poner ese ejemplo porque puede rozar en acoso. Bueno, mejor le voy a preguntar otra cosa, compañero Ruiz. Compañero Ruiz, ¿cuál es su objetivo? ¿Cuál es su objetivo de promedio de este semestre? En todas las materias. ¿Cuánto? Arriba de 8. No, no, comprométase, diga un valor, o sea, no, pues 8.1, o sea, a ver, dígame cuánto. Arriba de 8. A ver, la compañera compañera Alamilla. ¿Usted no estuvo en balance, compañera Alamilla? Sí, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, ¿verdad? ¿Cuál es su idea? ¿Cuánto pretende sacar este semestre de promedio? 10. 10. 10, muy bien. Y a ver, al compañero Guerrero, usted, compañero Isaac, ¿cuánto es su estándar? ¿Sabe que esta es mi meta este semestre? Igual 10. 10. Igual lo mejor que se pueda conseguir. Exacto. Ese es el sistema diabático, compañeros. O sea, por ejemplo, y no me lo tome a mal, compañero Ruiz, pero siempre vamos a tener problemas, ¿no? Pues a lo mejor un día nos levantamos de malas, o a lo mejor por alguna razón este semestre pues nos enfermamos, ¿no? O a lo mejor tenemos un bajón anímico, o económicamente no la estamos pasando bien, o algo pasa, ¿no? Siempre va a haber problemas, siempre. O sea, nosotros podemos planear, pero siempre al final del día vamos a tener problemáticas a lo largo del camino, ¿verdad? Y esas problemáticas o no idealidades que nosotros consideramos, pues van a generar que al final del día, pues yo tenga cambio de planes y que me terminen afectando en mi desempeño, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si el compañero Ruiz dice, no, pues yo me propongo este semestre más de 8, pues a lo mejor por alguna razón, pues no sé, a lo mejor tiene algún incidente ahí en su casa que no le pase, ojalá, o pasa algo, ¿no? A lo mejor anda mal en el amor y no le deja concentrarse, algo le pasa. Entonces, esa meta de tener un 8 a lo mejor se va a ir bajando, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos que poner, como dijo bien el compañero, es lo más que podamos. Así, este es mi estándar, ¿sí? ¿Cuál es mi estándar? La perfección. Oye, es que no la vas a alcanzar. Bueno, no importa, pero yo le estoy tirando a eso. Entonces, en un sistema diabático, ese es el punto, ¿no? Los sistemas adiabáticos no existen como tal, ¿no? O sea, el sistema diabático donde no hay transferencia de energía, donde es un sistema completamente aislado, no existe.
pero todos los sistemas nosotros los diseñamos a que tiendan a eso, porque va a haber no idealidades, ¿no? Porque los materiales no son perfectos, porque la manufactura o la operación de un proceso no siempre es perfecta. Entonces, yo voy a tener pérdidas, ¿sí? Y voy a terminar siendo un sistema abierto. Sí, voy a terminar siendo un sistema abierto o un sistema cerrado si hay transferencia de masa, ¿verdad? O no, pero siempre va a haber transferencia de energía, ¿sí? Pero yo tengo que hacer tender a todos los sistemas como un sistema diabático, ¿verdad? Ahora, otro punto también importante de los sistemas, pues es la fase, ¿no? La fase, la fase en la cual está, pues la sustancia que estoy manejando. Entonces, de acuerdo a la fase, vamos a poner aquí, de acuerdo a la fase, yo puedo tener dos sistemas, ¿sí? Puedo tener un sistema homogéneo o un sistema heterogéneo, ¿sí? En el sistema homogéneo, ¿sí? Pues obviamente están en la misma fase. Ay, aquí, están en la misma fase. Ay, todas las sustancias. ¿Sí? Todos pueden estar como líquidos o como vapor o como sólidos, ¿verdad? Y en un sistema heterogéneo tenemos varias fases. Varias fases en alguna de las sustancias, ¿no? Tenemos varias fases, así lo voy a poner, ¿no? Dos o más fases, ¿sí? Entonces, pues esto sí es una situación interesante, ¿no? Porque muchas veces las fases no las podemos controlar. Por ejemplo, en el motor de combustión interna, que es el clásico ejemplo de termodinámica, pues tenemos un sistema heterogéneo, ¿no? Porque la gasolina entra como fase líquida, pero también va como fase vapor. Y luego ya cuando hay reacción química, salen como gases. Entonces tenemos dos fases. Por ejemplo, en un reactor podemos tener una reacción en fase líquida, por ejemplo, cualquier reacción de química orgánica, cualquiera, por ejemplo, nitración o una sulfonación, pues todas esas se llevan en fase líquida, ¿sí? Técnicamente, ¿sí? O por ejemplo, podemos tener un reactor catalítico donde vamos a tener un catalizador sólido y los componentes van en gas, ¿verdad? Entonces ahí sería un reactor o un sistema heterogéneo, ¿verdad? Donde hay varias fases. O por ejemplo, simplemente no puede haber reacción química, pero sí puede haber una transformación de energía, por ejemplo, el hielo. O sea, fíjense bien cómo es de curiosa cómo estudiamos, por ejemplo, la transformación, ¿no? De un hielo, al aplicarle nosotros calor. Cuando nosotros tenemos un hielo y estudiamos los calores que vamos aplicándole para fundir el hielo y pasarlo a líquido y luego de líquido a gas, lo hacemos por separado, ¿verdad? Decimos, a ver, primero tienes puro hielo, ya lo fundes. Y luego ya que lo fundes, lo calientas, el líquido. Y luego ese líquido lo evaporas, ¿no? Pero en realidad están ocurriendo los tres procesos de manera simultánea. O sea, parte del hielo se va derritiendo y parte del agua que ya está evaporando. Entonces llega un momento en que podemos tener las tres fases, así, aunque sea muy rápido, pero sí puede que lleguemos a tener las tres fases, compañeros. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, les digo, es hipotético, ¿no? Pero podemos tener múltiples fases, aunque no haya reacción química. Ahora, también, además, podemos ver la termodinámica, se puede ver desde dos puntos de vista, ¿sí? Podemos tener una aproximación macroscópica, podemos tener, a ver, vamos a poner aquí puntos de vista, vamos a ver si puntos de vista de la termodinámica. Si voy rápido me dicen, ¿eh? Si quieren que me esperen alguna diapositiva, me espero, ¿eh? Uno de los puntos de vista es la aproximación macroscópica. ¿Sí? Y en esta se toma pues al sistema como un todo, ¿sí? El sistema es un todo. Es decir, por ejemplo, la compañera Estefanía, vamos a imaginar que vamos a tomarle la temperatura, ¿sí? Entonces, técnicamente, lo que yo tendría que hacer, o sea,
pues sería, por ejemplo, tomar la temperatura de la compañera, por ejemplo, de las neuronas, de las células, de los músculos, de la sangre, y luego ya después sacar un promedio, ¿verdad? Esa sería una forma, esa será una aproximación microscópica, ¿sí? Esa sería una aproximación microscópica, ¿sí? Que es por partes, vamos a poner aquí por partes, ¿sí? Esa podría ser una, ¿no? O más sencillo, ¿no? Por ejemplo, a la misma compañera, ¿no? ¿Sabe qué? Vamos a tomarle la temperatura. Pues le tomamos la temperatura, por ejemplo, en la boca, aquí en las axilas, en los pies, en las manos, y sacamos un promedio. Y decimos, ¿sabe qué? Esa era una aproximación microscópica. Y la aproximación macroscópica, pues es que tomemos la temperatura en un punto que nosotros más o menos sabemos que es el punto central, y ya con eso nos damos, ¿sí? Ahora, estos dos enfoques, los dos se utilizan bastante, compañeros. Los dos. Por ejemplo, hay gente que calcula propiedades, ¿sí? Propiedades termodinámicas a partir de datos microscópicos, ¿sí? Es decir, simplemente tomando, y bueno, no tan simple, pero sí es complejo, pero solamente tomando, por ejemplo, vibración de enlaces, la naturaleza química de los enlaces, la naturaleza química de las sustancias, pueden calcular, por ejemplo, entalpías, entropías, energías internas de una sustancia, ¿sí? O podemos calcularlo como una forma macro a través de un experimento, ¿sí? Por ejemplo, la mayoría de sus profesores del área de física de ahí de ahí de la DCI, muchos se dedican a esa parte, ¿no? A calcular propiedades termodinámicas utilizando conceptos microscópicos, ¿sí? Y ya, pues hay muchas técnicas, ¿no? Y es bastante complejo, ¿no? No es un dato muy simple, ¿no? De nosotros, de analizar. Ahora, fíjense bien, ahorita de momento, a menos que yo diga lo contrario, pero de momento vamos a manejar lo que vamos a conocer como sustancias puras, ¿sí? Vamos a manejar sustancias puras en todos nuestros cálculos, a menos que yo diga lo contrario, que vamos a tener una mezcla, ¿sí? Pero entonces, en una sustancia pura, nosotros vamos a definirla, es ay, aquella sustancia, está en el baño, en la cual no cambia su composición química. ¿Sí? Entonces, eso vamos a manejar nosotros, sustancias puras, ¿sí? Típicamente, la mayoría de las sustancias que nosotros vamos a manejar, porque son la mayoría de los datos que tenemos en la literatura, es el agua, ¿sí? O el refrigerante 134A, que es el refrigerante que se utiliza en los refrigeradores o en el aire acondicionado de los coches, ¿sí? Típicamente vamos a manejar agua y refrigerante 174A, nitrógeno a la vez o oxígeno. Pero mientras yo no diga lo contrario, pues bueno, pues nada. Y otra cosa es que también en este curso creo que no viene la parte de reacción química, ¿sí? Yo no recuerdo. Ah, sí, al final, ¿verdad? Al final venía reacción química. Ahí vamos a cambiar el concepto, ¿eh? Ahí vamos a cambiar, ya no vamos a tener obviamente una sustancia pura, ¿va? Vamos a tener reacción química, pero de momento, desde ahorita que veamos primera ley, segunda ley, vamos a considerar que no hay reacción química, ¿sí? Vamos a tener una sustancia pura. Ahora, a ver, espérenme. ¿Qué pasó? Entonces, el primer concepto fundamental que nosotros tenemos que revisar es el equilibrio termodinámico, ¿sí? Me voy a atrever a decir lo siguiente, compañeros, pero no tengo el sustento para decirlo, pero mi experiencia me dice que eso sucedería, ¿no? En general, todos los sistemas tienden al equilibrio termodinámico, ¿sí? Al estado de mínima energía. A eso tiende, ¿no? El universo
está transfiriendo materia y energía en todos los procesos, ¿sí? Ya sea desde el punto de vista microscópico o macroscópico. Podemos hablar simplemente, por ejemplo, de ustedes mismos, ¿no? De las interacciones que hay entre las proteínas y las células, ¿sí? Y esas interacciones se deben a que está tendiendo a hacer un equilibrio termodinámico. Igual el ciclo hidrológico del agua se mueve de esa manera porque trata de establecer un equilibrio termodinámico en el planeta, ¿no? Entonces, yo pienso, esta es una idea mía, nunca he platicado con un físico, voy a platicar si estoy en lo correcto, pero yo pienso que si algún día o algún momento se lleva a acabar el universo, o sea, es el fin de la vida como la conocemos, en el universo, no nada más estoy hablando del planeta, no, en el universo, sería porque el universo ya alcanzó el equilibrio termodinámico. Es decir, ¿cuál es el equilibrio termodinámico, compañeros? En ese momento llegamos a mínima energía. Equilibrio termodinámico. El equilibrio termodinámico nos va a decir que tenemos que alcanzar el equilibrio, ¿sí? El equilibrio mecánico, ¿sí? El equilibrio térmico y el equilibrio químico, ¿sí? El equilibrio mecánico nosotros lo vamos a calcular o diciendo que el cambio de presión sería cero, ¿sí? Entonces, en un equilibrio mecánico, el cambio de presión o la sumatoria de fuerzas, ¿sí? Serían cero, ¿sí? No, sí, ahí ya se puso. Serían cero, compañeros. No, no, todas las fuerzas se equilibran en un punto, con respecto al tiempo, ¿eh? Este equilibrio es con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eso uno lo visualiza muy fácil, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una estructura, una herrería, imagínense lo que ustedes quieran, y por alguna razón está en equilibrio mecánico, ¿no? Todas las fuerzas son cero, la sumatoria de las fuerzas son cero para mantener esa estructura, esa herrería en equilibrio. Y por alguna razón se rompe o falla el material, se rompe el tornillo o un perno o se rompe una soldadura, entonces automáticamente el sistema sale de ese equilibrio mecánico y entonces hace una especie de movimientos para volver a equilibrarse, que es que se nos cayó, ¿no? A lo mejor tengo una maceta ahí, se falló la soldadura, se cae. ¿Y qué es lo que sucedió? El sistema volvió a entrar a otro equilibrio mecánico. ¿Sí lo visualizan? ¿Sí? Porque una de las fuerzas se desequilibró, entonces vuelve a caer. ¿Sí? El equilibrio químico, pues bueno, es que el gradiente de temperatura sea cero. ¿Sí? Que la temperatura en todos los puntos del sistema sea la misma, ¿sí? Si no es la misma, va a haber una transferencia de energía, ¿sí? Que obviamente, posteriormente lo vamos a mencionar, pero lo digo desde ahorita, que el calor se transfiere de la fuente caliente a la fuente fría. Entonces, si yo tengo dos fuentes, una caliente y una fría, la caliente va a mandarle energía a la fría para equilibrar la temperatura, ¿sí? Para llegar a un equilibrio térmico, ¿sí? Entonces siempre se alcanza, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, están en una alberca, si se van a la playa a cotorrear, a todo dar, y por ejemplo la alberca está muy calientita, ustedes se meten y como el gradiente de temperatura es muy pequeñito, pues ustedes no sienten que se están enfriando. Por ejemplo, si la alberca está a 30 grados y ustedes están a 37, pues esta diferencia de 7 grados casi no la notan ustedes, a pesar de que se estén enfriando, ¿sí? Y el cuerpo automáticamente empieza con una serie de reacciones químicas para autorregularse, para no enfriarse y no perder esa energía, ¿sí? Entonces, está, ¿no? Ahora, si ustedes, por ejemplo, se meten en invierno a una alberca a 10 grados, si quieres, déjala. Si ustedes se van a meter a una alberca a 10 grados, pues ese gradiente de 27 grados, pues sí lo notan. Y lo notan ustedes porque están perdiendo energía y el cuerpo no es capaz de estar suministrando energía para mantenerse a esa temperatura y a ustedes les da frío, ¿vale? Les da frijolito. Ese sería. Y el equilibrio químico, compañeros, en este caso, aquí el potencial químico, que se lo ponemos como mu, el potencial químico, ¿sí? Es cero, ¿sí? Ahora, ¿qué es el potencial químico, compañeros? Pues bueno, el potencial químico es lo que es la fuerza impulsora para el movimiento de material, ¿sí? Ustedes dicen, caray, ¿cómo se mueve o cómo se promueve? Y además no hay reacción química, y no hay reacción química, ¿sí? Entonces,
¿Qué es lo que sucede? Pues bueno, si yo, por ejemplo, tengo un gradiente de temperatura, un gradiente de concentración, por ejemplo, en un cuarto tengo, no sé, empiezo a meter freón, voy a decir un gas diferente, ¿no? Entonces, yo lo pongo aquí, en esta parte, y entonces va a empezar a distribuir por todo el recinto, ¿no? Para tratar de equilibrar la concentración y que sea la misma, ¿sí? Entonces, lo que hace que se mueva esa sustancia es el potencial químico. Se va a estar moviendo, va a haber una transferencia de masa. En el momento en que no haya potencial químico, no se va a mover. ¿Y por qué no se va a mover? Porque no hay gradiente de concentración. ¿Sí? Entonces aquí podemos poner que el delta C sería cero. ¿Sí? El gradiente de concentración. Entonces, eso me lleva a la deducción que yo les acabo de decir, ¿no? El día que el universo se acabe, pues se va a acabar porque ya entramos en un equilibrio termodinámico, porque la temperatura en todo el punto, en cada punto del universo, pues sería la misma. Todas las fuerzas estarían completamente equilibradas, no habría reacción química, no habría potencial químico y no habría movimiento de materiales. O sea, entraríamos en un punto estático así. Y ahí yo pienso que se acabará el universo. Voy a platicar un día con un físico para ver si efectivamente tengo razón o estoy un poco loco. Ya casi acabamos las definiciones, ¿eh? Ya casi acabamos, ya nos faltan poquitas. Ahora, ya hablamos de la termodinámica, ya hablamos del equilibrio termodinámico, ¿sí? Hablamos de los sistemas, ¿no? Pero aquí la pregunta es, ¿cómo cuantificamos un sistema? O sea, es decir, ¿cómo sabemos que el sistema está arriba o está abajo o está caliente o está frío o tiene esta fuerza o tiene esta otra fuerza o tiene esta concentración? O sea, ya sabemos que vamos a delimitar todo para nosotros estudiar, lo vamos a delimitar en sistemas. Eso ya lo dijimos, ¿no? Para nosotros saber. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo caracterizamos? Vamos a poner aquí caracterización de un sistema. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues bueno, vamos a hacerlo a través de sus propiedades. ¿Sí? Sus propiedades. Propiedades. ¿Sí? Y entonces, esas propiedades pueden dividirse de dos formas, compañeritos. ¿Sí? Podemos tener propiedades intensivas y podemos tener propiedades extensivas. ¿Va? Entonces, dentro de las propiedades intensivas, bueno, las propiedades intensivas no dependen de la masa, vamos a poner así, de la masa, o de la cantidad de materia, ¿sí? Y estas sí dependen de la masa, ¿sí? Por ejemplo, alguna propiedad intensiva, por ejemplo, podría ser la temperatura, compañeros. Por ejemplo, aquí, la temperatura o la presión. Por ejemplo, imagínense ustedes que tienen un lingote de oro, lo calientan a 100 grados y que tienen la capacidad de sacar un átomo. Si sacan ese átomo, va a tener los mismos 100 grados que el lingote completo, ¿sí? Entonces, no va a depender de la cantidad de materia, ¿sí? Y algunas propiedades extensivas que las vamos a manejar nosotros, compañeros, son lo que nosotros le vamos a llamar, y fíjense bien, porque lo vamos a manejar, creo que ya lo han manejado en balance de materia, que son las variables específicas. ¿Qué son las variables específicas? Por ejemplo, recuerden ustedes que el volumen lo definen como el volumen entre la masa, ¿sí? Esa es una, por ejemplo. Por ejemplo, vamos a manejar otros datos. Y las propiedades específicas, compañeros, siempre se ponen en minúsculas. Bueno, aquí lo puse, bueno, es una minúscula. Siempre se ponen en minúsculas, o a veces les pone este simbolito, ¿sí? A veces son molares, ¿sí? Pero, por ejemplo, la entalpía se puede poner como la entalpía mayúscula entre la masa, o la energía interna, que será la energía interna mayúscula entre la masa. Estas dependen de la masa. ¿Y esto para qué me sirve? Porque, por ejemplo, yo puedo hacer un experimento con 1 kilogramo, ¿sí? Y después lo voy a querer escalar. Entonces me conviene trabajar en propiedades extensivas o en propiedades intensivas, variables específicas, perdón, para después escalarlo, no nada más multiplicarlo ahí por la masa que yo quiero, ¿va? Ahora, esas propiedades típicamente, compañeros, bueno, vamos a llamar aquí, antes de eso, vamos a pasar a un estado. ¿Qué es un estado? Entonces, antes de definir estado, voy a poner un ejemplo. Imagínense ustedes que tienen aquí su sistema.
¿Sí? Ahí está su sistema. Entonces, este sistema pues, va a tener ciertas características, ¿verdad? Y estas características vamos a ponerle aquí como las propiedades. El estado sería las propiedades, ¿sí? Las propiedades que describen o miden un sistema en cierto instante. ¿Qué propiedades típicamente nosotros vamos a medir? Pues lo clásico, compañeros, es que vamos a tener una temperatura, una presión y un volumen. Y a estas tres, compañeros, les vamos a llamar las coordenadas termodinámicas. Técnicamente, compañeros, es lo único que yo puedo medir. Todo lo demás lo voy a calcular y de eso se trata la termodinámica, ¿sí? Lo único que puedo yo medir, así en el laboratorio o en mi casa o donde yo esté, es, bueno, y eso si tengo los aparatos, ¿verdad? Si no los tengo, pues tampoco, ¿verdad? Lo único que podemos medir es temperatura, presión y volumen. Y a partir de esas tres propiedades, vamos a calcular todo lo demás, ¿sí? Todo lo demás. Entonces, el estado va a ser las coordenadas termodinámicas en las cuales se va a estar o en las cuales va a estar un sistema en un cierto instante, ¿sí? Ahí, por ejemplo, ahorita, por ejemplo, podemos agarrar al compañero Cristóbal y tranquilamente vamos a medir, a ver cómo anda el compañero, ¿no? Pum, le medimos la temperatura, 37 grados. Pum, le medimos la presión, por ejemplo, la presión, 180, creo que es lo normal. Pum, le medimos el volumen o la masa, si quieren verlo, ya ahí está, ¿no? Y no sé, lo agarramos en 20 años y pues ya va a tener otras condiciones el compañero, ¿no? Ya va a tener otras, no sé cuáles, ¿eh? No quiero decir, compañero, no quiero decir, a lo mejor más, a lo mejor menos, ¿no? Espero que no se haya ofendido, compañero Cristóbal. No, Compañero, muy bien. Entonces, eso va a ser un sistema, ¿verdad? Y en general, pues eso es lo que me importa a mí, ¿no? En un reactor, pues típicamente medimos la presión, la temperatura, el volumen del líquido, en una columna de destilación igual, en un intercambiador de calor, en una bomba. O sea, ahí están, ¿no? Ahora, yo hablé del equilibrio termodinámico. Entonces, por eso estoy hablando en cierto instante, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Se va a quedar quietecito? ¿Sí o no, compañera Daniela? ¿Quedaría quietecito ese sistema con esas coordenadas termodinámicas? ¿Sí o no, compañera Daniela? Manifiéstese. Creo que no. Pues no, ¿verdad? La está viendo, ¿eh? La estoy viendo, compañera. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Pues no, ¿verdad? Estamos hablando de que todo está tendiendo a moverse, a tratar de equilibrar, pero nunca bueno, no nunca, técnicamente, hipotéticamente sí, pero realmente no. Lo que va a ocurrir es que este sistema va a cambiar, ¿sí? Este sería para mí el estado 1 y va a cambiar a un estado 2, ¿sí? En el cual a lo mejor, no lo sé, cambia la temperatura, puede que sí, puede que no, cambia la presión, puede que sí, puede que no, y cambia el volumen, ¿sí? A este cambio, compañeros, a este cambio le vamos a llamar proceso. ¿Qué es un proceso? Pues simplemente, así como lo definimos, ¿no? Es el cambio de un sistema de un estado a otro, de un estado a otro, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a ocurrir, eso sería un proceso, compañeros, y eso básicamente es lo que nosotros estudiamos en termodinámica y en ingeniería. Estudiamos procesos. Si la temperatura no cambia en el proceso, pues es un proceso isotérmico, ¿verdad? Si la presión no cambia, es un proceso isobárico o a presión constante. Y si el volumen no cambia, sería un proceso isovolumétrico o isocórico isócoro, ¿sí? Ya después lo vamos a ver más a profundidad, pero eso es lo que va a suceder, ¿sí? Entonces, siempre hay cambios, compañeros, siempre hay cambios.
Ustedes no son los mismos que eran cuando eran niños, ni van a ser los mismos cuando sean adultos. Ahí van cambiando por estados, ¿sí? Por estados, ¿sí? Cambia su temperatura corporal, a lo mejor muy poquito, a lo mejor se mantiene constante, pero sí va a cambiar su volumen, ¿sí? Sí van a cambiar ciertos aspectos de ustedes, no van a ser los mismos, ¿sí? Igual, ¿no? Yo traigo, por ejemplo, meto una sustancia en un reactor, empieza a cabo una reacción química y va a salir de otra forma, ¿sí? Sale más caliente, sale más frío, su composición química cambió la presión, a lo mejor, no lo sé, pero va a haber cambios, ¿sí? Y eso nosotros vamos a definirlo como un proceso que es el cambio de un sistema, de un estado a otro estado. Ahora, ¿le puedo cambiar? Levante la mano si quieren que me espere. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que va a suceder si yo, por ejemplo, vamos a poner aquí un ciclo? ¿Qué va a suceder, por ejemplo, si yo tengo aquí un estado 1 y luego va a un estado 2 y luego va a un estado 3 y luego va a un estado 4 y se regresa? Yo también puedo tener esto, compañeros. ¿Sí? Que yo esté de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá y regrese aquí. A esto se le llama un ciclo, compañeros. Y un ciclo es una serie de procesos que experimenta una sustancia y que siempre llega a su estado inicial. ¿Sí? Entonces, cuando yo esté haciendo esto, compañeritos, pues vamos a tener por aquí un proceso, un ciclo, perdón. Y entonces, pues ahí hay unos ciclos ya muy famosos, compañeros. Sí, tenemos ahí el ciclo, por ejemplo, el ciclo Rankine, el ciclo Diesel, el ciclo Otto, el ciclo Stirling, el ciclo Brighton. Hay un montón. Casi todos son ingleses. Cabe mencionar también, eso se me pasó mencionárselos al principio, que la termodinámica, compañeros, se desarrolló mucho al inicio de la revolución industrial. Entonces, gran parte de este conocimiento o gran parte de lo que sabemos se creó en el tiempo, bueno, es parte de Inglaterra, ¿no? Del Reino Unido, ¿sí? Porque ahí fue donde se desarrolló la primera revolución, bueno, la revolución industrial fue donde nació, ¿verdad? Entonces, muchos de los ciclos termodinámicos fueron desarrollados por anglosajones, sí, por eso tienen esos nombres. Entonces, al final del día, muchos de estos ciclos son muy comunes. Por ejemplo, el ciclo de refrigeración, cómo funciona su refrigerador es muy interesante, ¿no? Que tienen el gas, cómo va pasando por una serie de procesos, de tal forma que absorbe y rechaza energía para mantener la cavidad del refrigerador fría, ¿sí? Remover el calor de los alimentos y mandarlo al medio ambiente, ¿sí? O el motor de combustión interna es un ciclo termodinámico también, o el motor diésel, ese es otro ciclo termodinámico completamente diferente, ¿sí? Entonces, cada uno de estos, bueno, tiene un objetivo, tiene una razón de ser y, pues bueno, al final del día son ciclos, ¿no? Entonces, resumiendo todo, pues bueno, ¿qué va a estudiar la termodinámica? Pues bueno, va a estudiar la interacción o las transformaciones de la energía en trabajo y trabajo en energía, ¿sí? Nos vamos a basar en las leyes de la termodinámica, ¿sí? Para eso. Y para hacer nuestros estudios vamos a tener que utilizar sistemas, ¿verdad? Los sistemas los podemos delimitar a mi capacidad de medición o a lo que me va a interesar, ¿verdad? Y un sistema es el área delimitada físicamente donde vamos a delimitar la materia y está delimitado por una zona espacial, ¿sí? Ese sistema va a tener ciertas características y son propiedades, las cuales pueden ser intensivas o extensivas, ¿sí? Y esas propiedades que típicamente yo puedo medir son temperatura, presión y volumen, le voy a llamar coordenadas, ¿sí? Y ese sistema va a tratar de tender al equilibrio termodinámico, ¿sí? Que es misma presión, o más bien equilibrio mecánico, equilibrio térmico y equilibrio químico, ¿verdad? ¿Y cómo va a tratar de hacerlo? Bueno, a través de una serie de procesos que es cambios de estado, ¿verdad? Y si llega a su estado original, pues vamos a llamarlo eso un ciclo, ¿sí? Eso es en general, a grosso modo, los conceptos fundamentales de la termodinámica y lo que vamos a estar estudiando a lo largo de todo el semestre. Ahora, con respecto a eso, pues bueno,
una de las variables, ahora vamos a estudiar cada una de esas variables o de esas coordenadas termodinámicas, ¿verdad? Ahora, una de las principales coordenadas, pues, es la temperatura, ¿sí? La temperatura, compañeros, no es más que el estado térmico, es el estado térmico de un sistema, ¿sí? Entonces, bueno, y es proporcional a la energía almacenada por las moléculas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos hace la temperatura, ¿no? Me dice, o sea, por ejemplo, si yo tengo mucha temperatura, pues tengo un estado térmico alto, pero si tengo baja temperatura, tengo un estado térmico bajo. Si tengo un estado térmico bajo, pues tengo poca energía. Si tengo un estado térmico alto, pues tengo mucha energía, ¿verdad? Así de sencillo. Ahora, con respecto a la temperatura, ¿sí? Pues hay varias escalas, ¿no? Entonces, ustedes pueden crear su propia escala. Si por ahí recuerdan ustedes, compañeritos, la escala para convertir de grados Fahrenheit es 1.8 por grados centígrados más 32. Déjenme ver si es esa. Ay, siempre se me olvida. Grados centígrados a grados Fahrenheit. Siempre se me olvida esa escala, compañeritos. Es grados centígrados por 1.8, sí, más 32, es correcto. 9 quintos sí es 1.8, ¿verdad? Ay, me cayó aquí esto. Me acuerdo, compañeros, ya ni me acuerdo. 9 quintos, ¿sí? Sí, profe. Gracias, compañera, gracias. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esto, no? Aquí si ustedes lo visualizan, pues esto es una recta. Entonces, y es igual a mx más b. Entonces, ustedes pueden crear su propia escala, ¿no? Por ejemplo, la compañera Estefanía puede crear su propia escala, ¿no? Te puedo poner aquí los grados. Estefanía, sí, va a ser igual. Y ella puede poner cualquier proporción que quiera, ¿no? O sea, por ejemplo, que diga, no, a mí la proporción con respecto a los grados centígrados van a ser 10, porque me gusta mucho ese número. Más, y para ella el punto de congelación del agua, pues no sé, va a estar a 2 grados. Y entonces aquí ya tendríamos una escala nueva de temperatura, que serían los grados Estefanía. ¿Sí? Sí, o el compañero Agustín, va a tener aquí también su escala, ¿no? O sea, aquí, para que no se sienta el compañero Agustín. Vamos a tener los grados Agustín. ¿Sí? Y aquí, no sé, el compañero es negativo, le gusta aquí menos 5 grados centígrados. Y a él el punto de congelación del agua va a ser 1000, por decir algo, ¿no? Entonces, ese es un grave problema, compañero, lo que acabo de hacer yo, ¿no? O sea, si se fijan, ahorita acabamos de crear dos escalas de temperatura así de bolón bing-bong, ¿verdad? Ahora, ese no es el problema. El problema es que tenemos que adoptar una. Entonces, la escala de grados centígrados, esto es importante lo que voy a mencionar, pues los grados Celsius, ¿sí? Nacieron, o los grados Fahrenheit, cualquiera de los dos, nacieron primero que antes que muchas de las leyes de la termodinámica, ¿verdad? O que ecuaciones que después aparecieron. Entonces, por ejemplo, una ecuación que vamos a manejar y que ya han manejado ustedes es la ecuación de los gases ideales, ¿verdad? Que es esta. Esa ecuación, si yo utilizo la escala en grados Fahrenheit o en grados centígrados, hay un error. ¿Por qué? Voy a preguntarle, por ejemplo, aquí a la compañera Itzel. A ver, compañera Itzel, ¿usted puede tener agua a 100 grados centígrados físicamente aquí? O sea, en el planeta, pues. ¿Puede tener agua a 100 grados? Compañero Itzel, ¿puede tener agua a 100 grados centígrados en el planeta Tierra? Sí, profe. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y a 10 grados, compañera Itzel, usted misma? ¿A 10 grados? Creo que sí. También, ¿no? A veces nos echamos la coquita así bien fría. O un vaso de agua. ¿Y a 0 grados, compañera? ¿Usted puede tener agua a 0 grados? Sí. También, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, vamos a imaginar que por algunas condiciones yo puedo tener agua en fase gas a 0 grados.
ahí manipulé la presión para que tuviera fase gas a 0 grados, ¿no? Entonces, si yo sustituyo ese dato aquí, resulta que voy a tener una presión 0 o un volumen 0, ¿verdad? Y eso no es cierto, ¿sí? Entonces después se percataron de ese pequeño detalle y dijeron, chispas, pues aquí tenemos que meter una temperatura, pero pues resulta que se nos hace 0 todo. Entonces, después, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, hay una temperatura que es el 0 absoluto, ¿verdad? Que esa temperatura es la temperatura absoluta, que es a la temperatura a la cual la materia deja de vibrar, que es a menos 273 grados, punto 15 grados centígrados. Bueno, lo voy a poner así 273. Ya saben que es punto 15. Entonces, técnicamente la materia no puede existir a esas condiciones, ¿sí? Al 0 absoluto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre, compañeros? Pues nada, pues simplemente que las escalas se corrigen. Y entonces, el concepto de temperatura nosotros, en termodinámica, vamos a utilizar escalas absolutas. Es decir, que si yo estoy manejando sistema internacional, los grados centígrados los tengo que convertir a grados Kelvin, que serían grados centígrados más 273.15, y en el sistema inglés, los grados Rankine serían grados Fahrenheit más 4, es 460, yo siempre pongo 460. Uy. Bueno, lo voy a poner 460, pero es como 459 y algo. Fíjense bien, compañeros, aquí hay algo importante. Y eso se los digo, aquí tenemos compañeritos físicos aquí presentes. ¿Hay algún físico? Sí, ¿Usted, compañero Isaac? sí, sí. ¿También usted, compañera Estefanía? Andrea, Sí. pero Sí, ya, a ver quién más es físico. A ver, levante la manita. Levante la manita. Ah, usted de 3, 5. ¡Ah, caray! Pues la mitad del grupo es. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Como el 60% es físico. 1, 2, 3, 4. Bueno, son un montón. Está bien. ¿Por qué lo pongo esto, compañeros? Porque, bueno, típicamente los físicos, y lo digo con el respeto, compañeritos, típicamente los físicos, pues bueno, sí son bastante ortodoxos, son muy, muy rigurosos, y vamos a decirlo, lo digo con respeto, compañeros, siguen las reglas, son muy cuadrados en ese sentido, y está bien, o sea, no lo estoy criticando, porque generalmente otras áreas, como en química, como en ingeniería, somos un poco más informales, vamos a decirlo así. Típicamente los físicos son un poco más ortodoxos y nosotros en las escalas absolutas las ponemos sin la bolita, ¿sí? Porque me ha tocado trabajar con algunos físicos y de repente uno por malas mañas, ¿sí? Pone la bolita en grados, grados Kelvin o grados Rankine y las escalas absolutas no llevan esa bolita de grados, son escalas absolutas, ¿sí? Ojo con eso. Porque si ustedes lo escriben, reportan, por ejemplo, si se dedican a la ciencia y reportan un artículo con ese error, son faltas de ortografía. A lo mejor otras personas me dirán, pero bueno, hay que saber escribir las cosas como deben ser. Entonces, nosotros vamos a manejar escalas absolutas en temperatura, compañeritos, ¿sí? Vamos a manejar escalas absolutas y pues bueno, ya nada más como último concepto, antes de hacer unos problemitas coquetos, vamos a definir aquí la ley cero de la termodinámica. ¿Sí? Aquí sí vamos a ir por orden, ¿verdad? no como nos marcó la historia. ¿Sí? La ley cero de la termodinámica. Y pues bueno, ¿qué nos dice la ley cero? Pues bueno, que nosotros podemos tener dos sistemas. ¿Sí? Podemos tener aquí un sistema A y un sistema B, ¿verdad? Y podemos tener aquí un sistema C. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir nosotros? Si A es igual a C y B es igual a C, por lo tanto, A es igual a B. Eso es lo que me dice la tercera ley la ley cero de la termodinámica. Que si yo tengo dos sistemas y están en equilibrio térmico con un tercer sistema, los primeros dos sistemas están en equilibrio térmico. Y al sistema C, nosotros le vamos a llamar termómetro. Y aquí es donde nosotros definimos un termómetro. Es decir,
Tengo un sistema A, un sistema B, lo comparo con el sistema C. Si están iguales, están en equilibrio termodinámico A y B. Y C, que fue el medio con el cual yo pude cuantificar A y B, es el termómetro. ¿Sí? Eso nos dice la tercera ley de la termodinámica. ¿Alguna duda o algún comentario, compañeros? ¿Compañero Braulio? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Muy bien, compañero Braulio. Muy bien. Entonces, dicho lo anterior, pues bueno, pues cómo vamos a hacer algunas mediciones. Bueno, aquí les voy a poner algunas. Ay, voy en la pizarra 13. Aquí lo voy a poner en la 14. Entonces, pues hay varias formas de medir la temperatura, ¿verdad, compañeritos? Hay varias formas. Ahora sí, como dicen, pues va a depender de cuánto dinero o cuánto es mi presupuesto, ¿verdad? Puedo tener termómetros de gases a volumen constante, ¿sí? Puedo tener termómetros de gases a presión constante. Puedo tener termómetros de mercurio, que todavía se utilizan, termómetros de mercurio, o hay unos que vienen con un aceitito que también tiene una propiedad de dilatación muy importante. Generalmente los de mercurio todavía se venden, todavía se venden, son muy tóxicos, obviamente, pero ya han sido desplazados por los de aceitito, porque, por ejemplo, a veces uno compra uno y hay unos que vienen con un aceitito azul y se ve muy bien, ¿sí? Fíjense, para que vean que de repente como uno a veces las cosas elementales las va dejando uno a un lado. Les platico una historia rápida. O también podemos tenerlo con una resistencia eléctrica o un termopar o con radiación, ¿no? Que es, por ejemplo, ahorita como se mide con las pistolas, ¿verdad? Entonces, me acuerdo, y lo digo, o sea, les voy a platicar mucho mis interacciones con el mundo de los físicos, porque les digo, para mí, a pesar de que vemos muchas áreas muy similares, como que a veces los físicos tienen otro punto de vista, ¿sí? Un poco diferente, pero al final llegamos al mismo, ¿no? Me acuerdo una vez que estaba en la Universidad de Guadalajara y estaba en el laboratorio de síntesis de nanomateriales. Ese laboratorio eran 3 físicos los que estaban, y eran físicos así de cepa, ¿no? Habían estudiado ingeniería física los 3, tenían la maestría en física y los doctorados los tenían en física. Sí, hacían una técnica que se utiliza mucho en biomédica que se llama hipertermia, que es algo a lo que me he dedicado alguna parte del tiempo, que es terapia cáncer a partir de propiedades magnéticas, ¿no? Ya después si quieren lo platicamos ahí. Entonces, pues obviamente como se manejan campos magnéticos, calentamiento, se utiliza mucho termodinámica, se utiliza mucho propiedades magnéticas de los materiales, electricidad, circuitos, cositas así, ¿no? Entonces, pues se mete mucho esa parte, ¿no? Entonces, los dispositivos que ellos utilizaban para medir el calentamiento, ¿sí? De un ferrofluido, pues sí estaban muy sofisticados, ¿no? Por ejemplo, les voy a enseñar aquí un articulito que publicamos una vez, ya hace ratito, y ahorita se los platico, por qué de repente uno se sale de la parte sencilla y uno se complica mucho la vida, ¿sí? Y esto se los digo para que ustedes nunca pierdan las bases, ¿no? Que siempre traten de regresar al origen. Déjenme poner aquí el articulito. Les voy a poner el dispositivo y se los voy a platicar cómo funciona, ¿sí? Por ejemplo, dejen una copia aquí del circuito. Estos dispositivos funcionan de la siguiente manera, compañeros. Funcionan de la siguiente manera. Ahí los físicos, estas cosas yo no las entiendo, si les soy sincero, pues ahí hay un montón de capacitores, inductores. Construyen este dispositivo. Este dispositivo tiene la capacidad de hacer un campo magnético alterno. Es decir, si ustedes visualizan, imagínense un imán, tiene un norte y un sur, ¿verdad? Entonces, lo que hace ese dispositivo es generar un campo magnético artificial con un norte y un sur, y luego después lo polariza, lo cambia al revés, a sur-norte, y luego otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Por qué hace eso? Si ustedes, por ejemplo, tienen un imán, ustedes saben bien que, por ejemplo, arriman una aguja y se va a orientar en cierta dirección, ¿verdad? Por todos los monodominios
que tiene esa aguja, ya hablando desde el punto de vista microscópico, ¿sí? Entonces, esos monodominios se orientan a la dirección norte-sur. Entonces, si yo polarizo el campo, esos monodominios los roto. Y si los vuelvo a polarizar, los vuelvo a rotar. Les voy a estar haciendo esto. Ese movimiento me va a disipar calor. Y entonces, si yo lo pongo en una célula cancerosa, puedo calentarla y quemarla. De eso se trata la hipertermia, a grosso modo, ¿sí? Entonces, dicho lo anterior, cualquier material ferromagnético o ferrimagnético, ¿sí? Que yo lo ponga en ese campo, va a estar rotando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que va a rotar tan rápido que va a llegar hasta el punto de fusión del material, o sea, se va a calentar, se va a poner al rojo vivo y se va a fundir, porque en realidad es brutal la frecuencia la que se maneja, ¿verdad? Entonces nosotros metemos sustancias que obviamente no llegan a ese punto, ¿sí? A lo mucho levantamos 45 grados, ¿no? A lo mucho. Entonces, obviamente todos los termopares, como los que les puse ahorita aquí anterior, no puse el dispositivo, no le cambié, perdón. Bueno, ese es el circuito que hace el campo magnético. Ahí están los capacitores, los inductores. Yo esas cosas no las entiendo, la verdad. ¿Sí? Entonces, si pueden observar, aquí tenemos termopares. Típicamente los termopares funcionan con materiales ferromagnéticos. Entonces, obviamente, pues no pueden meter esos... aquí está el dispositivo físico. Les voy a poner la fotito. Ese es el dispositivo físico ya como está. ¿Sí? Y como podrán observar, aquí hay una cajita. En esta cajita es donde está todo el circuito. ¿Sí? Y ya, ¿no? Entonces, donde se pone el dispositivo de prueba para hacer el ferrofluido, está aquí en esta bobina. Bueno, sí, es en este solenoide. Aquí está. Sí, ahí es donde generamos el campo magnético. Entonces, si pueden observar, aquí tengo un medidor de temperatura. ¿Sí? Yo no puedo meter un termopar ahí porque me lo fundiría luego. Entonces lo que se utilizan son termopares de fibra óptica, sí, que están carísimos, sí, es en sí la parte más cara. Y a veces se utilizan algunas pistolitas. No, este es para medir el campo magnético. Sí, este no, te lo olvidé, no. Se ponen, entonces, como ellos ya están acostumbrados a medir la temperatura así de esa forma tan complicada, con fibra óptica y bien cara, yo me acuerdo que cuando yo llegué con ellos, yo a la parte que me dedicaba mucho era la síntesis del material. Entonces yo me acuerdo que me dijeron, oye, ¿y cómo vas a medir la temperatura? Si quieres te prestamos nuestros termopares, nada más que cuídalos porque están bien caros. Y que, no hay problema, no los necesito. ¿Cómo? No, ¿cómo de que no? O sea, nosotros tenemos mediciones hasta de 2 dígitos de temperatura, que es difícil. No está muy bien. Yo nada más necesito un termómetro de vidrio. No, ¿cómo un termómetro? Un termómetro de vidrio. Y entonces... pues simplemente yo vendiendo un termómetro de vidrio, compañeros, como el que les puse ahí, medía la temperatura y medía 300 grados sin problema, compañeros. 300 grados en la reacción. Tenía que mantenerla a 200 un tiempo y luego a 300. Entonces, es a lo que voy, ¿no? Ellos ya estaban acostumbrados a manejar todo este tipo de cosas muy sofisticadas. Cuando de repente cambia uno de rubro, pues las cosas son más sencillas, ¿no? Entonces, por eso siempre es importante tener en cuenta lo sencillo, pero también tener en cuenta lo complicado, ¿no? Y bueno, son algunas formas de medir temperatura, ¿no? Con termopares, lo más común. Los termopares en la industria son muy comunes. Hay unos muy largos, déjenles pongo unas fotitos aquí de unos termopares industriales, bastante buenos. No son malos, son bastante buenos. Y pues nada, miden la temperatura sin problema. Déjenme esta nanotech. Déjenme ver si tengo unas fotitos. Ay. Siempre les pongo las mismas fotitos de los reactores. A ver, déjenme ver. Sí, se alcanza a apreciar un poquito. Lo pego aquí en la pizarra para que lo visualicen. Ese es un reactor de 50 litros, compañeros. Este que les voy a poner a continuación. Chispas. Sí lo está pegando. Ese de ahí es un reactor de 50 litros. ¿Sí? Si pueden apreciar aquí, compañeros, aquí hay una varilla que baja. Esta varilla es el termopar y va aquí al PLC, que este es el PLC, y aquí nosotros podemos ver la temperatura aquí en este display. ¿Sí? Así de sencillo podemos medir la temperatura en un reactor. ¿Sí? Simplemente con un termopar o
o con un termómetro de vidrio. Nada más que sí, lo primero que tenemos que nosotros visualizar antes de empezar a estar midiendo, por ejemplo, con los termopares, como muchos de esos son metálicos, pues ver que no existe una reacción química, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, la solución es ácida o es alcalina, va a existir una reacción química. Entonces tengo que meter algo de vidrio o lo que también se le conoce como un termopozo. A veces lo que tienen los reactores es una cavidad que no tiene contacto directo con el líquido. Entonces se le conoce como un termopozo. Meto mi termopar y obviamente, efectivamente, como se lo están imaginando, pues va a haber una diferencia de temperaturas del líquido con respecto al termopar, porque la interfaz es el vidrio, pero pues no puedo meterlo a la solución porque va a haber reacción química, ¿verdad? Entonces, algunas veces vamos a estar limitados, otras vamos a tener un dinero por botones, que a mí cómprenme uno de vidrio que quede bien baby, pero que me mida, ¿sí? Y pues nada, por ejemplo aquí la propela también es metálica, es de acero inoxidable, perdón, la flecha es de acero inoxidable y la propela, como la pueden ver, observar, es de teflón, ¿sí? Eso es para que no se le pegue nada, ¿sí? Es de teflón y el reactor es de vidrio. Ahí no se nota, pero es de doble pared este reactor. Este reactor nosotros hacemos pasar un fluido, ¿sí? Un fluido. Y fíjense, para que vean cómo la termodinámica es brutal, compañeros. Les voy a poner una fotito de doble. Aquí, déjenme pegarla. Caray. Este reactor, los trajimos de China ya hace tiempo. Algunos de sus compañeros que les he dado otras clases, se los he enseñado. Estos reactores los trajimos de China, costaron 100,000 pesos cada uno. No estaban tan caros. Pero lo que salió carísimo fueron estas cajitas de aquí. Estas cajitas de aquí, estas costaron 500,000 pesos cada una. Estas cajitas de aquí, compañeros, funcionaban con un ciclo termodinámico. Hagan de cuenta que, si pueden observar, hay dos mangueras aquí, una entra y una sale, y es obviamente, una entra a la chaquetita y sale y entra a la cajita. Entonces, esta reacción la teníamos que llevar a 100 grados centígrados. Entonces, lo que entraba es un fluido que es un líquido, es un aceite base silicona, ¿sí? Silicona. Entonces entraba aquí a la cajita y mediante un sistema de resistencias eléctricas lo calentaba, ¿sí? Obviamente nosotros, como queríamos una reacción de 100, no le pedíamos 100 al aceite. Para que exista una transferencia de calor, le pedíamos 150, ¿sí? Entonces, ya nada más ahí le poníamos para que más o menos mantuviera 100 grados, ¿no? Porque tiene que haber un gradiente de temperatura. Y luego teníamos que enfriar súbitamente. Entonces, aquí mismo, como podrán observar, tenía una especie de radiador, como el de los coches. Entonces, aquí tenía un sistema de refrigeración igualito al de un refrigerador. Y bajaba el aceite hasta menos 20 grados. Y empezaba a fluir. Obviamente, tenía sus tiempos, ¿no? No crean que entrabas así, lo prendíamos y ya entra 100. Y ya, pum, baja 20. No, o sea, había un tiempo de respuesta. Había una rampa de temperatura, una rampa de calentamiento y una rampa de enfriamiento. Y sí se tardaba, ¿no? O sea, por ejemplo, más o menos durábamos medio turno, ¿no? Unos 5 o 6 horas trabajando para que llegara a cabo ese calentamiento y ese enfriamiento, ¿sí? Y todo esto, pues, utilizaba aquí un ciclo termodinámico de refrigeración y un ciclo de calentamiento por resistencias, estas cajitas chinas. Hacían las dos funciones, era un enfriador y un calentador, ¿sí? Pero bueno, ¿dudas, comentarios? ¿Críticas, sugerencias? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien, doctor. Sí, profesor. Yo tengo una duda. Dígame, compañerito. Dígame. Es sobre lo del cero absoluto. Sí. Sí, compañero. Entonces usted dijo que la materia, ningún objeto puede llegar a ser absoluto. Dejaría de vibrar. Técnicamente no puede existir materia a menos 273.15 grados Kelvin. En mi experiencia, por ejemplo, bajar a una temperatura es bastante difícil. Por ejemplo, les voy a enseñar otra fotito. Tengo muchas fotitos. Por ejemplo, cuando estaba en la maestría me fui a España un tiempo. Y ahí hace unas mediciones magnéticas, compañeros. Ahí hace unas mediciones magnéticas.
esas mediciones magnéticas las hacíamos en un equipo que se llama magnetómetro de muestra vibrante. Ese equipo, compañeros, ese equipo de magnetómetro de muestra vibrante, podíamos medir las propiedades, ¿sí? Podemos medir las propiedades a temperatura ambiente, ¿sí? O podemos medirlas para medir el superparamagnetismo, porque recuerden que a baja temperatura, a muy baja temperatura, los materiales se vuelven superparamagnéticos, ¿verdad? Entonces, para nosotros hacer mediciones de comportamiento superparamagnético a bajas temperaturas, lo hacíamos en este equipo que se le conoce como magnetómetro de muestra vibrante. Déjenme que se pegue la fotito. Para nosotros poder hacer eso, pues la verdad sí estaba muy, muy complicado. No nota que se pegue la imagen, ¿eh? Sí estaba muy complicado porque primero era el dispositivo de adentro, pues lo metía uno, ¿no? Era una varillita y metías una capsulita así literal, chiquitita con el material, ¿no? Se sumergía en un tanquecito, más o menos como de 1 litro, y estaba casi a un vacío total, ¿sí? Y luego alrededor había una chaqueta de helio, y luego o una chaqueta de nitrógeno líquido y otra chaqueta de helio, ¿sí? Y lo más que llegábamos a bajar era 10 grados Kelvin, ¿sí? Más o menos para que sea una idea. Ay. Ay. Pues eran menos 263 grados centígrados. Y para lograr eso eran 24 horas. O sea, tenía que ir una en la mañana, activar la bomba de vacío, llenar los dispositivos con helio y con nitrógeno líquido, y te esperabas hasta el día siguiente ibas, 24, y ya tenías 10 grados Kelvin. Sí, no se pegó el equipín. A ver, déjenme. Tiene mucha resolución, sí. Bueno, si no, luego se los presento yo otra vez. Entonces, pues tardaba bastante. Ah, está cargando. Tardaba bastante en alcanzar. Y después yo llegué a leer en artículos que lo más que habían logrado bajar era 0.5 grados Kelvin. 0.5. Pero es un dineral, compañeros. Ese equipo lo compartía todo. Estaba yo en el Instituto de Ciencia de los Materiales de Madrid. Y ese equipo lo ocupaban todos los del centro y todos los equipos, todos los grupos de investigación aportaban una lana para mantenerlo. Si no me falla la memoria, ese equipo les costaba como 2 millones de euros al año mantenerlo. ¿Sí? Aquí, esta pequeña, aquí bajaba la varilla, por aquí bajaba la varillita y llegaba hasta acá. Y ya hacía todas las chaquetitas que les digo ahí, todas las... ¿Sí? Pero técnicamente llegar al cero absoluto no se podría, compañeros. Tendría cuestión también de preguntarle a sus compañeros físicos, a sus profesores, cuánto es lo más bajo que se ha logrado. Yo lo que he visto reportado en los artículos es 0.5 Kelvin. 0.5 Kelvin y ya son brutal, ¿no? Pero más que eso ya no. Digo, eso es de momento. También yo recuerdo por ahí cuando uno de los postulados de la teoría de relatividad decía que la velocidad de la luz era inigualable e insuperable, ¿no? La velocidad. Y por ahí algunas partículas que están, obviamente es un porcentaje muy chiquitito, pero sí hay partículas que viajan un pelín más de la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, pues, no sé, sería cuestión de esperar unos años y ver si no podemos lograr, pero técnicamente no se puede lograr menos de 273.15 grados centígrados o 0 Kelvin. Sí, compañerín. Sí, compañera Andrea, dígame. Doctor, tengo una pregunta con lo que dijo ahorita. ¿Cómo que hay partículas que se han observado que viajan a una velocidad mayor que la luz en el vacío? Sí, yo por ahí había leído hace ya tiempo, hace como un par de años, voy a investigarlo bien, porque lo leí así de forma muy, muy general, que había unas subpartículas, o sea, unas partículas dentro del átomo que sí viajaban, pero era un porcentaje así, 1.0, no me recuerdo, pero era una cosita que viajaban un poquito más de la velocidad de la luz y lo habían hecho en el CERN, si no me falla la memoria. Déjeme investigarlo bien, compañera, le voy a pasar el dato exacto, pero sí había unas partículas que era una cosa así de apenas, o sea, podría a lo mejor hasta considerarse como un error de medición, pero sí hay unas partículas que llegan a viajar un pelín más, un pelín más. Déjame buscarlo bien, compañera, déjame lo pongo aquí porque lo leí hace años, Y Ok, sí, por favor. Igual si tiene, bueno, si encuentra el documento, ¿lo puede pasar, por favor? Sí, compañera, cuente con ello. Sí, yo te lo voy a buscar. Es que antes me acuerdo que sí leía un poquito más, compañeros.
La verdad es que de un tiempo para acá sí, sí ya no he leído más de cuestiones generales, ¿no? Antes me acuerdo que sí leía un poco más pues sí, ¿no? ¿Cuáles eran los nuevos avances y cosas de esas? Pues ya la verdad es que uno se va centrando en lo que uno hace y pues últimamente he hecho más ingeniería química que otras cosas. Porque antes sí me acuerdo que cuando hacía toda la parte de materiales magnéticos, pues sí trataba de leer otro tipo de tópicos, ¿no? O entender algunos conceptos, ¿no? Por ejemplo, entender el magnetismo es bastante complejo, ¿no? Tiene que leer uno bastante física, para entender el fenómeno magnético, que es bastante complejo. Pero bueno, sí, pero lo voy a buscar, compañera. Cuente con ello, cuente con ello. ¿Alguna duda, algún comentario? No. Muy bien. Entonces, Gracias. de nada, compañera, dicho lo anterior, pues bueno, les traigo aquí unos pequeños ejercicios, compañeritos. Ya son muy sencillitos, compañeros, son muy sencillitos. Creo que para su experiencia, esto lo dominan. Pero se tiene que ver, ¿eh? Se tiene que ver. Eso es importante, ¿no? O sea, tenemos que verlo, que es la última pizarra que me quedó. Muy bien, compañeritos, pues bueno, aquí traigo algunos ejercicios, ¿sí? Son todos de conversión de temperaturas. Y pues nada, simplemente es resolverlos. Estos me los van a resolver ahorita, compañeros. Les voy a poner aquí serie número 1. Sí, me acuerdo antes tenía yo mucho acceso a esta revista de Nature y bajaba muchas cosas yo de por ahí de Nature. Y hay de todo, bastante interesante. Entonces, está bien. Me van a resolver esta serie, compañeritos. Nah, obviamente no voy, de estos ejercicios sí no los voy a hacer yo, están muy fáciles. Pues simplemente son conversiones, ¿no? Me van a convertir, por ejemplo, considera un sistema el cual estaba a 18 grados, lo van a convertir a Rankine, Kelvin y Fahrenheit, y luego el otro es vapor entra a un intercambiador de calor a 300, ¿cuál es la temperatura del vapor en grados Fahrenheit? Y luego la temperatura de un sistema se incrementa en 130 durante un proceso de calentamiento, expresa su incremento en kelvins. Igual un sistema, la temperatura de un sistema cae 45 durante un proceso de enfriamiento. El otro, la temperatura de un aceite de lubricante en un automóvil, en un motor de automóvil es medida en 150, cuál es la temperatura del aceite en grados centígrados y el calentamiento en aire. Entonces, todos estos me los van a hacer ahorita, compañeritos, y me los van a mandar al correo. Mándenmelos al correo. ¿Podría repetir el correo, por favor? Si se los pongo aquí, compañeritos, aquí en la pizarra. Gracias. Los voy a mandar aquí en el chat, los voy a mandar aquí en el chat para que lo copien y lo peguen. No escuché yo, profe, perdón, al correo. Correo, compañero. Lo que pasa es que técnicamente tengo yo el Teams para profesores, pero muchas cosas no nos las tenemos habilitadas. Y una de las cosas que nos pueden habilitar es asignar tareas aquí en Teams y yo no la tengo habilitada. Y el otro día platiqué con otro profesor y también me decía que no la tenía habilitada. Entonces, pues nada, aquí sí vamos a utilizar pues el correo. Porque les digo que aquí en donde dice general, donde dice publicaciones, archivos y hay un más, ahí viene a veces un simbolito, bueno, viene tareas, pero no puedo yo asignar tareas, así que pues ni modo. Estamos perdidos aquí. Entonces, pues nada, es para ahorita, para entregarlo ahorita, compañerito. Está muy fácil, para ustedes esto es muy fácil, ¿eh? Pero, fíjense, por ejemplo, les voy a platicar una historia en lo que los hacen. Tengo una compañera. Ay, no. ¿Nadie de aquí es del Politécnico o estuvo en el Politécnico? ¿No? ¿O tiene algún amiguito en el Politécnico? En el que está aquí en el campus Guanajuato, ¿no? Bueno, tengo una compañera de generación que entró a trabajar ahí en el Politécnico ya hace como 10 años, ya lleva mucho tiempo ahí trabajando, ¿no? Y bueno, les voy a platicar toda la historia completa. Yo me acuerdo que cuando acabé la licenciatura, pues me fui a trabajar a Leche Lala. Y pues ya no trabajé un tiempo y me aburrí. Y luego ya me metí a la maestría. Y cuando acabé la maestría, anduve buscando trabajo, ¿no? Muy mal pagado en todos lados, por cierto. Hace como 10 años, ¿no? Y yo me acuerdo que uno de los trabajos porque fue empresas y fue así, y uno de esos fue en el Politécnico. Llevaba poquito tiempo que acababa de abrir, llevaba como 3, 4 años, no llevaba mucho. Entonces andaban buscando profesores, ¿no? Y dije, pues ahora le voy. Y ya, pues me hicieron las pruebas y todo. Y no, muy bien, no, sí te quedas, ¿no? Te quedas,
Y ya me dieron un horario, ¿no? No, pues vas a dar balance de materia y vas a dar termodinámica y transferencia de calor. Ah, pues a todo dar, ¿no? Y ya cuando me pidieron los papeles, me pidieron la cartilla militar y yo nunca había hecho el servicio. Entonces yo muy, muy tranquilo me dicen, oye, es la cartilla. No, pues no la tengo. Ah, caray, ¿y cuándo me la puedes traer? No, pues como dentro de 2 años, ¿no? Pues en lo que lo hago y me la dan, pues son como 2 años. No, pues no te podemos dar el trabajo porque aquí ocupas la cartilla. Que las mancas. Ya. Y entonces la segunda opción era mi compañera. Y ya ella fue la que entró a trabajar, ¿no? Y ahí se quedó pues, toda la vida, ¿no? Hasta la fecha sí sigue ahí. Y entonces, esa compañera que yo tenía, pues era buena onda, ¿no? En la licenciatura, en general era buena onda, normal, vamos a decirlo así, ¿no? Y ya después yo escuchaba historias de terror, o sea, por ejemplo, tenía alumnos de servicio ahí en la DCI, ahí en el laboratorio cuando estaba en el doctorado, y me decían, no, es que vengo del poli, no, es que termodinámica está bien difícil, no, está bien perra esa materia, y no sé qué, que tiene esa fama esta materia específicamente, ¿eh? Cabe mencionar, no sé qué concepto tengan ustedes, pero termodinámica suele ser una materia que es difícil en casi todas las instituciones. Entonces, después yo preguntando, pues era mi compañera, ¿no? Era mi compañera la que se los masacraba. Y entonces, por ejemplo, para que se den una idea de grupos ahí en el poli entran grupos grandes, ¿no? Grupos de 50, de 60, pasaban 2, pasaban 3, ¿no? A ese nivel estamos hablando, es un nivel muy, muy agresivo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que una vez les preguntaba a los chamacos, bueno, ¿y por qué? O sea, pues, ¿qué tan difícil está esa materia? Digo, pues es termodinámica, tampoco es que te estén enseñando algo muy, muy difícil. Digo, no sé, ahorita no se me ocurre algo muy difícil. No lo sé. Y ya me decían, no, pues es que el único problema que pude resolver era el de escalas de temperatura, que eran estos problemas. Y decían, no, pues convierte esto de grados centígrados a grados Fahrenheit. Y todos los demás problemas, pues los dejaban en blanco, ¿no? Entonces, pues no sé. Hasta la fecha yo no entiendo por qué reprobaban tantos, ¿no? O sea, digo, no sé cuál sea la tasa de reprobación de sus otros profesores, porque yo tengo entendido que el doctor Gil, pues es bastante bueno, creo que de los mejores profesores que tienen ahí en la DCI, no sé su tasa de reprobación, Jorge Delgado no lo conozco, o sea, no sé cuánto repruebe, pero sí esta materia tiene una muy, muy mala fama en muchos lados, muy mala fama. No sé qué fama tenga compañera Andrea. ¿Qué referencia le dieron de esta materia? Compañera Andrea, ¿qué referencias le dieron? ¿Está muy difícil o está muy fácil? Pues, sobre todo, pregunté sobre bueno, sí, que sí es un poco difícil, pero yo supe un poco más del doctor Hill de cómo era su clase, pero pues que era una muy interesante, sobre todo porque pues es una de las fundamentales, ¿no? Para física. Exacto. Pues sí, y no es para física, les digo, el curso de termodinámica se les enseña, bueno, que yo sepa, todas las ingenierías lo llevan, excepto los ingenieros que van a toda la parte esta de software, de sistemas, de todos, a ellos no se les da. Pero a todos los demás, a los industriales, a los electromecánicos, a los mecánicos, a los químicos, técnicamente también se les debería dar a los biomédicos, ¿eh? Porque, por ejemplo, no les puse por ahí en el artículo que publicamos hace tiempo, pero utilizamos termodinámica y eso es ingeniería biomédica. También deberían de llevarlo los biomédicos. ¿Quién más lo lleva? Pues todas esas carreras nuevas ahí que están en el poli, aeronáutica, biotecnología, todos ellos llevan física, obviamente, los químicos lo llevan. Por ejemplo, nosotros allá en ingeniería química, técnicamente llevamos como 5 cursos de termodinámica, porque llevamos, obviamente, el primer curso que es el de termodinámica clásica, que es después llevamos uno que se llama fisicoquímica, y llevamos uno de termodinámica química, y después llevamos otros cursos que ya son subramas de la termodinámica que nosotros les llamamos fenómenos de transporte, que es transferencia de masa, transferencia de calor y transferencia de momento. Entonces, si le cuentan, llevamos 6 cursos de pura termodinámica. Y luego a eso súmenle
que en segundo lleva uno física 2 o física, y ahí lleva uno introducción a la termodinámica y otras cositas, ¿no? Ahí también se ven ondas, por ejemplo, ¿no? Pero son muchos cursos de termodinámica los que se llevan. Y es bastante complejo, ¿no? No es simple. O sea, por ejemplo, ahorita pues estamos con estas conversiones que están bien vaciladas, pero vamos a ir metiéndole más cositas, ¿no? Y algo que veo, compañeritos, es que pues veo muchos físicos, ¿no? Y algo que yo he visto ahí en la DCI es que los físicos tienen unos fundamentos matemáticos bastante buenos. Entonces, pues va a estar bueno, ¿eh? Vamos a meterle muchas integrales. Van a ver todo lo que vamos a calcular en primera ley, compañeritos. Vamos a calcular, vamos a utilizar muchas integrales. Y va a estar bomba esto. Y otras veces me había tocado dar este curso en otros lados, ¿no? Una vez me tocó darlo en maestría en otro lado. Y pues sí le batallaban un poquitín. Pero bueno, ustedes vi que el 60% es de física, entonces, pues yo creo que nada, yo creo que sí le vamos a meter candela. Y voy a utilizar un libro que casi nadie utiliza, compañeros, que es el Raku. Ese libro casi nadie utiliza. Está muy bueno. Muy bien. No, pues qué gusto, compañeros. Porque ¿Por qué nadie usa ese libro? ¿quién sabe, compañera? No lo sé. No lo sé. Mire, por ejemplo, ahí mi compañera del poli utiliza mucho el Smith Ibanez, que es el de termodinámica, pero en toda ingeniería química. Y yo lo que he visto es que muchos utilizan el Cengel. Sí, ese es el clásico, pero este libro no. Y yo se los he presentado a algunos de sus compañeros. Y le digo, mira, chécate tú que vas a dar termo. Y dicen, está bueno ese libro. Está bueno, sí. O sea, bien. Yo tengo aquí la versión, tengo una versión aquí, les subí la versión en inglés. Aquí yo tengo la versión en español. Pero trae muchos errores. Trae algunos problemas traen errores de solución. Y pues aquí los he ido corrigiendo yo. Les he ido haciendo unos cambiecitos. La versión en inglés ya trae los errores corregidos, ¿eh? Esa que le subí yo ya vienen corregidos. Pero este libro está buenísimo, ¿eh? Está buenísimo. A mí me gusta mucho. Me gusta más que el Cengel. Y miren que tengo libros de termodinámica como 10. ¿Cuántos tengo? Ya no sé ni cuántos tengo. Más o menos. Debe tener como unos 10 libros de termo. Pero pues no sé. Pero nada, vamos a echarle ganas, compañeros. Como les dije la última sesión, no sé si ya no me acuerdo si se los dije. Yo voy a tratar de brindarme al 100, pues para que queden bastante bien duchos. Lo que sí les quería pedir un pequeño favor, compañeros. La clase de hoy se me complica un montón. La verdad es que, o sea, digo, ya había aceptado el compromiso, pero por alguna razón ahorita tengo algunos problemitas específicamente con hoy, compañeros. Y bueno, ahorita hablamos de eso. Por ahí tuvimos la junta de lunes, bueno, lo que están haciendo los problemas, digo, sí, estos problemas sí los pueden estar haciendo y escuchándome. Por ahí tuvimos una sesión, una junta el lunes, todos los de termo, y pues sí, ¿no? Había mucha confusión, ¿no? El doctor Gil tenía muchas dudas, el doctor Jorge Delgado tenía muchas dudas, y el otro que va a dar el laboratorio era Rayas, que ustedes lo conocen como Curti. Lo conocen como Curti. Entonces, por ahí la maestra Saraí estuvo en la junta y efectivamente, como bien les había mencionado, hubo una junta, no se me acuerdo si les dije o no, pero hubo un correo que les mandaron a los profesores que técnicamente están convocados para ir. A mí no me mandaron ese correo, entonces automáticamente yo ya estaba descartado para estar en clases presenciales en el laboratorio. A la que sí se lo mandaron fue a una maestra nueva, no sé de qué nacionalidad sea, porque el español lo hablaba muy, muy raro, no, como que parece como turca, como de esa zona, ¿no? La verdad ni siquiera me dio pena preguntarle. Él y su esposo o bueno, no sé si sean esposos o sean novios, porque estaban en la misma, y no sé, así no sé, pero bueno, ellos dos. Es Mejid o Majid, algo así, es el que va a dar el otro grupo de teoría. Entonces, a ella técnicamente sí le tocó. O sea, los que estaban conmigo en termo en el D2, técnicamente sí iban a ir a presencial, pero dicen que en la junta les dijeron, a ver, ustedes son los que están convocados para presenciales.
¿no? Ya les dijeron de todo el protocolo que va a haber, ¿no? Que les van a hacer prueba PCR a los alumnos, que van a tener que firmar cartas de responsiva, que se van a comprometer a ir y no dejar plantado al profe, y así, ¿no? Ciertas cuestiones, ¿no? Entonces les dijeron, pero también está la opción de que ustedes no quieran, ¿eh? O sea, también. Y entonces ella dijo, yo no voy. Por eso me atreví a subirles aquí en el Teams de que ella no va a dar el laboratorio presencial, aunque técnicamente sí estaba convocada, pero ella dijo, yo no voy, yo no me quiero arriesgar, porque es una gran responsabilidad, compañeros, porque no nada más es contagiar a alguien, es que te contagien y tú contagias a otros. Sí, compañero Campos. Sí, profesor. Bueno, de todos modos, la profesora Maroc nos dijo en la mañana que iba a depender de los alumnos que si queríamos o no tener clases presenciales. Ah, ya. Entonces ya va a echar el camión para atrás un poquitín. Ah, está bien. Sí. Bueno, ahí. Lo que sí les digo es que yo sí ni siquiera estoy convocado. O sea, yo no voy al laboratorio presencial por las dos razones, ¿no? Porque es una responsabilidad muy grande, y la otra, porque ni siquiera fui convocado. Y no hay opción, ¿eh? No es así que yo sí quiero, mi júntenme. No, o sea, ya hay un plan. Entonces, bueno, ahí no sé si es maestra o doctora Maroc, pues bueno, ya ahí ya será cuestión de ella. Ella me lo dijo, por eso yo me atreví a subir eso, ¿eh? Por eso se los manifiesto. Y por eso les puse también por ahí que quién sí había dicho que sí. La maestra Saifi dijo, yo sí voy a dar el laboratorio presencial. Por eso sí les puse ahí que era el grupo A1. Sí, por eso ahí sí me atreví a decirles eso. Entonces, creo yo que les dieron ahí opciones para la gente que dije, no, ¿sabes qué? Yo no quiero ir al laboratorio, yo sí quiero ir al laboratorio, ¿sí? Y estuvimos ahí haciendo una lluvia de ideas, ¿no? Una lluvia de ideas de cómo le vamos a hacer para dar el laboratorio virtual, ¿verdad? Para dar el laboratorio. Y entonces, una de las grandes ideas que surgió, y fue por ahí del maestro Rayas, fue grabarnos. Entonces, eso es lo que voy a hacer, porque me tocó dar también el laboratorio de fenómenos. Entonces, lo que voy a hacer yo es que vamos a hacer prácticas, sí, vamos a hacerlas. Vamos a hacer prácticas de termodinámica con lo que hay en la casa. En algunos casos van a tener que comprar algunos aditamentos, pero son cosas sencillitas, ¿no? También voy a tratar de evitar que salgan lo mayor posible. Y las prácticas van a ser individuales. Ah, bueno, eso los digo mañana. Mañana es laboratorio de termo. Ah, mañana lo digo. Mañana les digo cómo ya la reestructura esa, ¿sí? Entonces, nada más para que lo tengan en mente, compañeritos. No sé si hay alguna duda o un comentario de esto. No. No, profe. Muy bien, ya me llegó aquí el de Vivanco y el de López. Está bien, compañeros. Entonces, ahora, con respecto al otro, sí les quisiera pedir un favor. Bueno, en dado caso que se pueda, compañeros. En dado caso que se pueda. Si no se puede, pues ni modo. Pero les digo que este horario se me complica ahorita un poquitín. Y entonces sí les quería pedir el favor, compañeritos. Si pudiéramos bajar la clase de 1 a 3. De 1 a 3. Si no se puede, está bien. Ya vemos ahorita a ver cómo le hago yo, pero... Híjole, sí me da mucha pena. Sí me da mucha pena porque yo sé que arman sus horarios y empiezan a ver sus necesidades. Así que vamos a pedir una votación. Nada más la de hoy, ¿eh? La de lunes quedará igual. Esa no tengo ningún conflicto. Pero la de hoy, levante la manita. ¿Quién? Sí está, vamos a decirlo. ¿Quién puede? ¿Quién puede? ¿Quién puede hoy de 1 a 3? De 1 a 3. A ver, nos faltan 3 amiguitos, 3 amiguitos. Nos faltan 2 amiguitos. Vivanco, tú puedes, levántala, Vivanco, levántala, Agustín. Andrea, levántala. Es que yo tengo clase, por eso no puedo. Ah, ya, usted tiene clase, compañera. ¿Y usted, compañero Alfonso? Perdón, tengo trabajo, no puedo llegar a esa hora. Ah, chispas. Sí, nada más son ustedes dos, chispas. Ah, No, ustedes. pues igual se la pueden grabar y ya luego lo checamos. O sea, les digo, o sea, es un favor que les pido, compañeros, es un favor que les pido. Digo, obviamente, pues también, no, o sea, no estoy negociándolo, compañeros. Pero obviamente, pues también así, yo les había platicado por ahí, que una de las cuestiones,
Ah, está bien, está bien. Una de las cuestiones también es eso, ¿no? La apertura, ¿no? Y eso uno siempre se lo lleva, ¿no? O sea, al final del día, digo, uno siempre los va a terminar alivianando cuando... No, no estoy negociando, compañero, no quiero que se vea así. No quiero que se vea así, pero se los agradeceré muchísimo. Bueno, entonces le hacemos así, pues, compañeritos. Entonces, nada más la de hoy la ponemos si quieren a la 1 y ya los compañeros ahí que ven la grabación sin problema. Y como voy a estar dejando trabajos, pues suben el trabajo y listo, ¿sí? Igual si tienen duda, pues me escriben o me pueden mandar un WhatsApp, ahí les pasé mi número, me pueden mandar un audio, digo, ya sabe que pues, no le entendía esta parte, pues les mando el audio y listo, no pasa nada, no pasa nada. Sí, muchas gracias, compañeros. De verdad, voy a estar muy agradecido con ustedes porque sí me han sacado de un buen aprieto. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, y siempre les voy a estar platicando mis peripecias con la comunidad de físicos, porque les digo que son todos, no son los personajes, ¿eh? O sea, digo, ya más quedan 5 minutitos, ¿eh? O sea, el otro día, cuando estaba ahí con estos físicos ahí de la Universidad de Guadalajara, sí me decían, ¿no? Oye, ¿y ustedes los químicos cómo son? Porque sí se manejan perfiles, compañeros. Ustedes pensarán que no, pero sí hay perfiles. Y para mí en lo personal, se los digo, y con tristeza se los digo, uno de los gremios más agresivos y uno de los gremios más feos es el de ingeniería química. Sí, muchos de mis profesores que me daban clase, estaban muchos divorciados, muchos problemas personales, o sea, generalmente el perfil del ingeniero químico es un poco más conflictivo, ¿no? Más feyonzón, vamos a decirlo así, ¿no? Y el perfil de los físicos es diferente, ¿no? Generalmente no son así. Y no, ya no puedo decir lo otro. Ya iba a decir algo mal de los departamentos, pero olvídenlo. Pero en general, los físicos son unos personajes, ¿no? Son muy curiosos. Y pues nada, simplemente, digo, ahorita nunca me había tocado un grupo de casi puros físicos ahí en la DCI. Casi siempre me había tocado el puro de ingeniería química. Y ahora que van a estar, pues va a estar interesante. He tenido físicos que se cuelan de repente a las materias. Y curiosamente son los más, ¿cómo les diré? Los más críticos, ¿sí? Generalmente. Bueno, una vez tuve un físico que llevó ingeniería de calor, y sí se notaba la diferencia en la formación con respecto a los demás, y tenía otro punto de vista. Entonces, pues nada, nuevamente les reitero, me voy a brindar yo al 100 y vamos a hacer las prácticas, van a estar bastante interesantes, las prácticas de termodinámica. Pues para que se la pasen bomba, ¿no? Para que se la pasen bomba y como decía por ahí el doctor Gil en la junta, que muchas veces ahorita vamos a estar hablando de calor y de trabajo, ¿no? Pero bueno, ¿y cómo se mide el cochino calor? O sea, esa Q, ¿qué onda? O sea, en la vida real, ¿cómo se manifiesta? ¿Verdad? Entonces, nos la vamos a pasar bomba. Pues bueno, nos vemos hasta el lunes para los amiguitos del grupo de 2. Y los amiguitos del D7 nos vemos mañana. Mañana les platico cómo vamos a trabajar el laboratorio. Y pues nada, por ahí faltan varios que me manden lo de ahorita de las temperaturas. Tengo bien poquitos. Me lo están mandando al otro correo. No me han llegado. En mi caso me llamaron por un paquete. Ah, está bien. Está bien, compañero Darío. Está bien. Sí, mándenmelo ahí, lo que resta del día. No se demoren tanto. Ahí lo que resta del día. Por si tienen clase después o tienen alguna actividad, pues bueno, la hagan. Hasta aquí le dejamos, amiguitos. Nos vemos mañana y los que no, nos vemos el lunes. Y cualquier cosa, ahí me contactan. Saludos desde León, Guanajuato. Tierra de... Ya no sé ni qué decir para no comprometerme. Tierra del Festival del Globo. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, profesor. Nos vemos. Nos vemos, amiguitos. Adiós.